corazones, bienvenidos al canal de Pepa Bebé. ¿Vale? Aquí os traigo hoy unas braguitas que van a conjunto con un vestido. Que el vestido ya lo tenéis colgado en el paso a paso. Esta braguita es una braguita básica, ¿vale? De tallita de 3 a 6, 7 y 8 meses puede dar esta braguita, incluso hasta más, porque ya sabemos que el tejido estira y nos puede dar mucho juego, ¿vale? Esto va en conjunto con este vestidito que ya lo tenéis también subido en el canal, ¿vale? Este vestidito ya lo tenéis subidito en el canal. Y este tutorial es de cómo hacemos la braguita. Sabéis que hemos trabajado con bambú de la lana rubí. Es un hilito muy fresquito, muy para el verano, ¿vale? Porque el bebé no suda con él, el bambú es muy fresquito y lo tenemos en muchos colores. Si os queréis, os voy a dejar el enlace aquí en el tutorial donde podéis clicar y os lleva directamente para que veáis los coloridos que tiene este material, ¿vale? Bueno, pues os dejo sin más dilatación con el paso a paso de la braguita amarilla, que ese es el nombre que le hemos puesto, braguita amarilla y vestido amarillo, pichi amarillo. Es un conjunto, ¿vale? Este es el paso a paso de la braguita. Chicos, vamos a empezar con la labor. Vamos a hacer la braguita a conjunto con el pichi amarillo, ¿vale? Trabajado con el bambú de rubí. Yo he gastado con este pichi ya tenía el tutorial subido para hacerlo de 3 a 6 meses. Ya lo podéis hacer porque ya tenéis el tutorial subido. Me ha sobrado muy poquita lana de una madejita de 100 gramos. Necesitamos entonces 2 madejitas para hacer el conjunto entero, ¿vale? Pero yo voy a aprovechar lo que me queda y he empezado la braguita. Os voy a decir cómo vamos a comenzar. Hemos montado 60 puntos. 60 puntos en nuestra aguja. Y vamos a trabajar a punto elástico. ¿Sabéis cuál es el punto elástico, verdad? Es fácil. Un punto del derecho, un punto del revés. Derecho, subo la aguja. Uno del revés. Bajo el hilo, bajo la aguja del derecho. Subo del revés. Así toda la vueltecita. Así. Vamos a hacer todas las vueltas a punto elástico. ¿Qué significa? Que cuando estemos trabajando el revés de la labor, el punto que aquí hemos hecho del revés, aquí nos toca del derecho. Vamos a trabajar según nos vaya tocando. Y mirad, ¿cómo lo identificamos? Muy fácil. Mirad, voy a hacer esta vueltecita para que se note aún más. Y en la segunda os digo ya cómo tenemos que seguir trabajando, ¿vale? Para que se note cómo identificamos cuál es el punto del derecho y cuál es el punto del revés. Para que no tengamos equivocación y todo lo hagamos en punto elástico. Ya he terminado la primera vueltecita. Y mirad cómo se va a identificar cuál es el punto del revés y cuál es el punto del derecho, chicos. Mirad. Este que tengo aquí, que tiene esta hebrita por delante, es punto del revés. O sea, yo este lo tengo que trabajar del revés. Y si tiramos un poquito hacia abajo, vamos a ver cómo hay aquí, en este se nota más. Hay una especie de espiguita que hace una V. Este es del derecho. Entonces, no tenemos pérdida. De todas formas, si hemos terminado con el punto del revés, ya sabemos que lo tenemos que hacer del derecho y así sucesivamente. Pero yo me fijo muchas veces. Vamos a ver. ¿Qué tengo aquí? En los primeros a lo mejor no lo identifico porque está el punto suertecito. Pero aquí tengo la hebrita que os digo. Este lo tengo que hacer del revés. Derecho, revés, derecho. Por lo tanto, este lo tengo que hacer del derecho. Derecho. Revés. Derecho. Revés. Tengo la hebrita. Aquí tengo la espiguita. Si no identificáis la espiguita, con que identificáis la hebrita del revés, ya sabéis que el que está al lado es del derecho, como este caso, ¿vale? Bueno, pues así vamos a trabajar unas cuantas de vuelta. Yo voy a trabajarla y estoy contigo dentro de un momentito para saber qué anchura le voy a dar. Quiero ver
cuántas vueltas me caben en la anchura que yo quiero, ¿vale? Voy a trabajarlo y estoy contigo y te digo en un segundo cuántas vueltecitas vamos a hacer de punto elástico. Bueno, ya tenemos el elástico hecho. Un punto de derecho, un punto de revés. Y hemos hecho 12 vueltas, ¿vale? 12 vueltas. Ahora vamos a pasar a punto del derecho todo. Punto bobo que se llama, que es todas las vueltas del derecho. Todas. Vamos a hacer el cuerpecito, digamos, de la braguita. Y haremos vueltas del derecho. Y te digo yo en un segundo cuántas vamos a hacer. Según voy viendo, veré cuántas vueltecitas le vamos a dar. Hemos empezado por la parte de atrás de la braguita, ¿vale? Por la parte de la cintura de atrás. Y haremos vueltas del derecho. Se llama punto bobo. Son todas las vueltas del derecho. Es muy fácil de hacer, muy fácil. Y se hace muy rapidito. Termino la vuelta, que estoy trabajando en el lado del derecho, pues ahora me voy para el lado del revés y sigo trabajando a punto del derecho. Todas las vueltas del derecho. Ahora el primer punto lo paso sin hacer. En punto bobo me gusta pasar el primer punto sin hacer. Y sigo trabajando a punto bobo. ¿Vale? Y así voy a seguir trabajando. Y en un segundito estoy contigo y te digo cuántas vueltecitas hemos dado. Listo, ya tenemos hecho lo que es el cuerpecito de la braguita. Ahora tenemos que empezar a las disminuciones de la ingle. Hemos dado, desde que hicimos la vuelta de punto elástico, hemos dado que hemos hecho 12 vueltas. Aquí lleva 12 vueltas. Aquí hemos hecho 22 vueltas de punto bobo. En total nos mide, desde que empezamos, 9 centímetros y medio, ¿vale? A continuación vamos a ir a menguar por el lado del derecho, ¿vale? El lado del derecho tenemos que menguar. A partir del sexto punto hacemos 6 puntos. Aquí en el comienzo haremos un menguado simple y aquí 8 puntos. Antes de terminar cogeremos 2 puntos juntos y haremos 6 puntos. Voy a dar una vueltecita más porque este es el punto, la vuelta del revés. Como os dais cuenta, tengo mi comienzo en el lado izquierdo, mi comienzo tiene que estar en el lado derecho para que sea la vuelta del derecho, la que yo tengo que tener frente a mí. Entonces voy a hacer esta vueltecita. Para tener en el lado del derecho. Todos los menguados se harán en el lado del derecho. Todos, ¿vale? Y la vuelta del revés, una vuelta de punto bobo, que es punto del derecho. Todos sin problema ninguno. Y os diré cuántos menguados voy a hacer, según como os digo, yo vaya viendo. Entonces, cuando yo tenga los menguados terminados, pues aparezco de nuevo y os digo, hemos hecho tantos menguados. Pero voy a hacer el primero con ustedes para que os veáis cómo es. El primero es menguado simple para que el punto vaya hacia la izquierda y el segundo, el último, es 2 puntos juntos para que vaya hacia la derecha y se crucen así, digamos. Tengan la misma forma, ¿vale? Y nos quede un menguado bonito. Esta braguita es muy fácil de hacer, muy cómoda para nuestro bebé, porque el punto bobo es un punto muy flojito, no aprieta absolutamente nada, no aprieta ningún tipo de tejido, desde luego trabajado a 2 agujas o crochet, pero este aún menos, es muy flojito,
Es muy cómodo y si lo trabajas con un hilo adecuado, pues ya, genial. Bueno, pues ya estoy en el lado del derecho de la labor. ¿Ves? Tengo aquí mi cabito en el lado de frente a mí, el cabito a la derecha. Y ahora, hago 6 puntos. El primero lo paso sin hacer. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Paso un punto sin hacer. Hago el siguiente y monto este sobre el que acabo de hacer. Esto es un menguado simple. Este lo haremos siempre al comenzar en todas las vueltas del derecho. Y ahora sigo trabajando hasta que me queden 8 puntos. Donde haremos 2 puntos juntos. Siempre será igual en todas las vueltas del derecho. Suelto hilo y ya me queda poquito para llegar. ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me faltan 2. Vale, ahora tengo 8 puntos en mi aguja. Cojo 2 puntos juntos y termino los 6 últimos. Vuelta del revés, todos los puntos del derecho. ¿Vale? Cuando comencemos de nuevo la vuelta del derecho, volveremos a menguar después de los 6 primeros puntos. Y aquí, antes de los 6 últimos puntos, ¿vale? Y dentro de un ratito estoy contigo y te digo cuántos puntos hemos menguado. Corazones, mirad cómo lo tengo yo de adelantado, pero os voy a explicar cómo he llegado hasta aquí. Es muy fácil, ¿vale? Hemos terminado las 22 vueltas que tenemos que hacer a punto bobo liso. Y vamos a pasar a las disminuciones. Ya os he explicado cómo se hacen las disminuciones, ¿vale? Pues vamos a hacer en total 18 vueltas. Un momento que leo mi... Vamos a hacer un total de 15 disminuciones en las vueltas del derecho. En todas las vueltas del derecho. Vamos a contar y hacer 15 disminuciones. A partir de aquí vamos a hacer 6 vueltecitas a punto bobo sin disminución de ningún tipo. Normal, 6 vueltecitas. Y a partir de estas 6 vueltecitas empezaremos a hacer los aumentos para la parte de delante. Pero lo vamos a hacer diferente a como hemos menguado la parte trasera. ¿Por qué? Porque esto, como lo veis, está más metido de la ingle la parte de delante que la parte de detrás. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues una vez que hemos hecho las 6 vueltas del derecho normal, vamos a hacer 18 vueltas aumentando un punto cada 4 vueltas. Hacemos la primera vuelta, aumentamos a los 6 puntos. El que hace 7, vamos a hacer de un punto, hacemos 2. Y aquí 6 puntos antes de terminar, el que está anterior, de un punto, hacemos 2. Esta es la primera vuelta. La segunda que del revés sería la segunda. La tercera que del derecho no hacemos nada. Y la cuarta que del revés, normal. En la quinta vuelta volveríamos a aumentar, ¿vale? Esto lo vamos a hacer durante 18 vueltas. Cuando terminamos de hacer estos aumentos durante 18 vueltas, que en total son, os voy a decir, son 1, 2, 3, 4, 5 aumentos. 5 aumentos en 18 vueltas. Vamos a pasar a hacer aquí 14 vueltecitas aumentando un punto en cada vuelta del derecho, que serían 7 aumentos. ¿Vale? 14 vueltecitas aumentando ya en cada vuelta del derecho. Y serían 7. En total 7 aumentos. A partir de aquí, ¿qué vamos a hacer? Ya hemos llegado, digamos, a donde empezamos a menguar en la parte de detrás, que es esta. Pues vamos a hacer las 22, perdón, no. Vamos a aumentar. Aquí tenemos que aumentar ahora 5 puntos a cada lado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mirad,
tengo que hacer aquí un chaflán para que me coja la misma anchura que la parte de detrás, que esto de aquí, ¿vale? Pues vamos a hacer esto. Vamos a aumentar 5 puntos a cada lado. Hago un punto, lo cojo y lo vuelvo a meter. Ya tengo uno. Ese mismo lo cojo, lo hago y lo vuelvo a meter. Tengo 2. Vuelvo a hacerlo. Lo cojo, lo hago y lo vuelvo a meter. 3. Vuelvo a hacer otro más. 4. Y vuelvo a hacer otro más. Y ya tengo los 5 puntos aumentados. ¿Vale? Voy a hacer esta vuelta del derecho normal y corriente, que sería la primera vuelta de las 22. ¿Vale? Bueno, pues esta la hago normal, punto bobo, y al empezar la otra vuelta hago los 5 aumentos de la otra parte. Y ya sería la segunda vuelta de las 22 vueltas que tenemos que hacer hasta llegar a la cinturilla. Es una braguita fácil, muy básica de hacer. Esta braguita es de 3, yo creo que puede darle con los pañalitos hasta los 7-8 meses puede durar. Ya sabemos que el tejido, como estira, nos puede dar bastante juego en el sentido de las tallas, ¿vale? Después es un bambú tan fresquito, se trabaja maravillosamente, pero sobre todo que es muy fresquito para los bebés, para el veranito. Este es un hilito de veranito. Vale, hemos terminado la vuelta. Pues ahora voy a aumentar los 5 puntos de este lado. Hago un punto. Lo vuelvo a meter en la aguja. 1. Voy a hacer el siguiente. 2. Voy a hacer el siguiente. 3. Hago el siguiente. 4. Y hago el siguiente. 5. Bueno, pues así voy a hacer de nuevo la vueltecita de punto bobo, que sería la segunda de las 22 que tengo que hacer, ¿vale? Pues me quedo trabajando esto, chicos. Corazones, ya terminé las 22 vueltecitas de punto bobo y ya le hice también las 12 vueltas de punto elástico, igual que comentamos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Le he dado la vuelta, estamos por la vuelta del revés y voy a... con alfileres, he puesto aquí donde termina y empiezan los aumentos, ¿vale? Aquí y aquí. Pues aquí y aquí. Me tengo que fijar que aquí empiezan las disminuciones, ¿vale? Aquí tengo la primera disminución y aquí tengo el último aumento. Pues esto va aquí, así. Y desde aquí a aquí lo tengo que coser. Y exactamente igual que en el mismo sitio. En el mismo lado, en el otro lado, perdón. Igual, lo tengo que coser. Y ya tenemos terminada nuestra braguita, ¿vale? Bueno, pues lo voy a coser y os presento el conjunto completito terminado. Vestido y braguita. ¿Listo, corazones? La braguita terminada. Braguita básica. De 3 a 6, 7 y 8 meses puede dar esta braguita, ¿vale? Entonces, esta braguita tendréis el tutorial de ella y también tendréis el tutorial del vestidito que va a juego. Mirad, este es el vestidito y voy a subir los 2 tutoriales. Esto va así. Su braguita con su vestidito. Mirad, de 3 a 6 meses, ¿vale? Ya sé que me habéis pedido conjuntitos para recién nacido de vestiditos. Los voy a hacer, ¿vale? Ya estoy en proyecto de hacer un vestidito para recién nacido, ¿vale? Bueno, pues ya tenéis este terminadito. Mirad qué cosa más linda, ¿vale? Pues
os dejo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Es señal que os ha gustado. Cualquier consultita que queráis hacerme, ya sabéis que contesto a todos vuestros comentarios, cualquier preguntita. Y aquí os dejo con el paso a paso de la braguita. Y el del vestido ya lo tenéis también subido, ¿vale? Un besito, chicos. Hasta el próximo.